Ya está grabando, Douglas. Adelante. Ok, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Douglas Córdoba y soy estudiante de sexto año de medicina. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la enfermedad renal crónica y quiero hacer énfasis en que actualmente se conoce de esta manera o como nefropatía crónica. El término de insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, ya no se utiliza. Y bueno, para empezar, vamos a definir entonces qué es una enfermedad renal crónica. Como la bibliografía de base que utilizamos en la Universidad de la Harrison, he puesto el concepto que se queda un poco corto, pero consiste en anomalías de la función renal y deterioro progresivo de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, si nos vamos a el Kidney Disease Improving eh, Outcomes, tenemos que la definición de la enfermedad renal crónica consiste en anomalías de la estructura o función renales presentes por más de 3 meses con implicaciones para la salud. Y nos damos cuenta que aquí añade la característica de que la anomalía puede ser estructural, además de la temporalidad de la misma, con el fin de diferenciarla de la lesión renal aguda, y que estas anomalías tienen que tener implicaciones para la salud, porque puede darse el caso de que exista alguna anomalía estructural o funcional normal que no provoque ninguna consecuencia, por lo tanto tampoco va a ser considerada como una enfermedad renal crónica. Entonces, entre los criterios que podemos considerar como anomalías estructurales o funcionales, tenemos albuminuria, anomalías del sedimento urinario, anomalías de los electrolitos o desórdenes tubulares, anomalías en histología detectadas a través de biopsias, anomalías estructurales detectadas por estudios de imagen y antecedente de trasplante de renal. Además, una disminución de la tasa de filtrado glomerular que, bueno, como valor de corte para la insuficiencia, por así decirlo, dentro de la enfermedad renal crónica para la insuficiencia, menor a 60 mililitros sobre minuto sobre 1,73 metros cuadrados. Bueno, eh, aquí tenemos más detalladamente que la enfermedad renal crónica también se clasifica, además de la definición, dentro de 5 estadios, que van del 1 al 5 y el 3 que se divide en 2 fases, basados principalmente en la tasa de filtrado glomerular, donde el estadio 1 corresponde a una tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 90, el estadio 2 una tasa de filtrado glomerular que va de 60 a 89, el estadio 3A va de 45 a 59, el 3B de 30 a 44, el 4 de 15 a 29 y el 5 menor a 15, que prácticamente el paciente ya se presenta anúrico. Entonces podemos, como para facilitar la memorización de esto, ver que estos son básicamente todos múltiplos de 3. Vamos empezando con 90, restamos 30 para la siguiente fase, que va de 60 a 89, luego restamos 15, 15, 15, 15, y así podemos recordar un poco más fácil esto. Luego, en cuanto a la epidemiología, siempre únicamente para mencionar algo de Harrison, tenemos que los estadounidenses, aproximadamente el 6% tiene una nefropatía crónica en etapas 1 y 2 y el 4,5% en las etapas 3 y 4. Además, la causa más frecuente de nefropatía crónica en Norteamérica y Europa es la nefropatía diabética. Sin embargo, también les traigo como parte de la epidemiología de acá, porque no sé si algunos ya fueron al hospital o aún no, pero se van a dar cuenta que son muchos, muchos, muchos los pacientes que llegan con enfermedad renal, que llegan para diálisis y en algún punto, quizá más de alguno ha pensado que es necesario eh, contar con un hospital propiamente para pacientes renales. Entonces aquí en este estudio en 2003, la OPS y la ANAES, de una muestra de 830 pacientes, obtuvieron como resultado que la tasa de enfermedad renal por cada 100.000 habitantes es mayor en el género masculino sobre el femenino, con una relación de 18,1 a 7, que las edades en las que se presenta con mayor frecuencia van de los 20 a los 69 años, y el pico máximo ocurre
entre los 50 y los 59 años, y que las principales causas, bueno, las principales de causa desconocida con un 66,8%, seguida por la nefropatía diabética con un 14,9%, hipertensión arterial con un 7,4%, consumo de AINES con un 4,5%, riñones poliquísticos con un 2% y litiasis renal con un 1,5%. Luego, en otro estudio más reciente, publicado en 2016, tenemos, bueno, se mencionaba que la enfermedad renal crónica es un problema grave de salud pública debido al incremento de la población con diabetes mellitus y hipertensión, pero también por la presencia de aquella enfermedad causada por una causa sin determinar, denominada nefropatía mesoamericana, pero esto tal vez da para otra ocasión, no es el caso ahorita. En cuanto a los factores de riesgo, situaciones que van a incrementar la probabilidad de desarrollar una enfermedad renal crónica, tenemos las enfermedades mencionadas anteriormente: hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunitarias, senectud, ascendientes africanos, antecedentes de familiares de nefropatía, un episodio previo de lesión renal aguda, donde la persistencia de la lesión va a desembocar en un daño renal persistente que al final se va a constituir como una enfermedad renal crónica, proteinuria, que también tiene un efecto dañino sobre los glomérulos, anomalías del sedimento urinario y anomalías estructurales de las vías urinarias. En cuanto a la etiopatogenia, también tenemos que a nivel mundial estas 5 causas representan más del 90% de los casos de nefropatía crónica, a predominio de la glomerulopatía diabética, la glomerulonefritis y la nefropatía relacionada con hipertensión. Y aquí en esta tabla tenemos también que algunas causas específicas se relacionan con un determinado estadio de la enfermedad renal crónica. O sea, tienen una mayor tendencia a, bueno, si tenemos un paciente con estos estadios, es bastante probable que la causa sea una de estas. Por ejemplo, la nefropatía crónica se suele asociar a un estadio 5 de la nefropatía crónica. La esclerosis focal idiopática, los receptores de trasplantes renales, la enfermedad renal poliquística se asocian a un estadio 2 mayormente, el reflejo vesicoureteral, y la acidosis tubular renal distal a un estadio 1. Y aquí tenemos otros ejemplos, pero básicamente eso es lo que les quería mostrar de esta parte. Luego, en cuanto a la etiopatogenia, ¿cómo se origina la lesión? ¿Cómo la lesión progresa a la enfermedad renal crónica? Básicamente es a través de 2 mecanismos. Tenemos que un estímulo lesivo, una noxa desencadenante, aparece y pues puede originar la lesión a través de 2 tipos de mecanismos, como son los desencadenantes específicos y los desencadenantes progresivos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Los desencadenantes específicos son aquellos que tienen bueno, ejercen una lesión directa sobre los riñones, las nefronas, los glomérulos, y esa lesión directa es la que va a provocar el daño en los mismos y el consiguiente desarrollo de la nefropatía. En cuanto a los progresivos, consiste en aquellos cambios que son como eh, más graduales, y aquí está representado en este pequeño esquemita que les hice, donde tenemos que aparece una noxa desencadenante. Esa noxa provoca primeramente una lesión, y esa lesión una pérdida progresiva de las nefronas, y esa pérdida progresiva de las nefronas va a llevar a la activación de mecanismos compensadores, de modo que los riñones puedan mantener la tasa de filtrado glomerular con las nefronas remanentes. Entonces, las nefronas remanentes comienzan con una hiperfiltración glomerular a fin de mantener la tasa de filtrado glomerular a expensas de desarrollar una hipertensión capilar glomerular. Posteriormente, como sabemos, todos los mecanismos reguladores, compensadores, tienen sus límites. Entonces, al alcanzar el límite, estos mecanismos fallan y se desarrolla pues una hipertrofia glomerular y glomeruloesclerosis debidas
siempre a la hiperfiltración, porque esa hipertensión capilar glomerular provoca una mayor presión hidrostática dentro de los glomérulos. Esa mayor presión provoca una distensión de los vasos de las células mesangiales y eso como que provoca un ambiente inflamatorio dentro del riñón. Y ese ambiente inflamatorio va a provocar la liberación de citocinas, de la activación de fibroblastos y todo eso va a llevar a la formación de áreas fibróticas que van a formar la glomeruloesclerosis y la hipertrofia glomerular debido a la hiperactividad de los glomérulos que estaban funcionando. Aquí tenemos una ilustración de este proceso donde la figura de la izquierda corresponde a un glomérulo normal. Tenemos aquí que este es el endotelio, este es el arteriola aferente, la eferente y aquí los capilares glomerulares, rodeando los capilares glomerulares los podocitos. Y bueno, del lado derecho tenemos la misma nefrona, pero podemos observar que dentro del glomérulo también ha aparecido como una cicatriz, un material fibrótico que provoca una oclusión de los capilares glomerulares y además un daño directo a las mismas células endoteliales y todo esto pues va a provocar desencadenar y continuar con los mecanismos de lesión de los que estábamos hablando. Esta entonces es la glomerulosclerosis de la que hablábamos. Bueno, también en cuanto a la fisiopatología, traté de buscarles como un esquema bonito, pero no encontré. Así que hice uno, donde vemos que luego del aparecimiento de la noxa y el inicio de los mecanismos específicos de lesión y pérdida de nefronas, se activan los mismos mecanismos homeostáticos de los que hablamos antes, y al alcanzar el límite de la adaptación, fallan y se produce la disminución de la tasa de filtrado glomerular, la disminución de las funciones renales, prácticamente de todas, pero progresivamente, y debido a la disminución de las funciones secretora y excretora, una acumulación de productos de desecho del metabolismo. Entonces ahora pasamos a las manifestaciones clínicas. Y aquí quiero hacer énfasis en que quizá a veces, cuando pensamos en un paciente con enfermedad renal crónica, imaginamos a un paciente anémico, matoso, urémico y pues así. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que la enfermedad renal como tal es únicamente una afectación renal. Eso, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero nos vamos a detener un poco aquí. Tenemos que la pérdida de la función renal realmente no produce signos o síntomas evidentes y la disminución progresiva de la tasa de filtrado glomerular se manifiesta inicialmente y únicamente como una elevación de los niveles plasmáticos de los productos de desechos del metabolismo, como la creatinina. Luego, conforme la lesión progresa, aparecen otras alteraciones del laboratorio y finalmente aparecen las manifestaciones clínicas en etapas tardías. Luego, tenemos que habitualmente en los estadios 1 o 2 nos acompañan de síntomas. Sin embargo, a partir de los estadios 3 y 4 es que son más notables las complicaciones que se manifiestan clínicamente y por medio de exámenes de laboratorio. Entonces, aquí hay como un pequeño cuadro de las principales manifestaciones de la enfermedad renal como tal. Y vemos que en los estadios 1 y 2, los síntomas o signos con los que se puede presentar principalmente son los mismos y con la misma prevalencia. Por ejemplo, vemos que en el 4% de los pacientes se presenta con anemia, el 40% presenta hipertensión y el 19% una mortalidad a los 5 años. Luego, en el estadio 3, que es donde comienzan a aparecer las complicaciones, ya la anemia aparece en un 7% de los pacientes, la hipertensión ha aumentado a un 55% y la mortalidad a los 5 años aumenta a un 24%. Luego en el estadio 4 aparece, bueno, un 20% de los pacientes se presenta con hiperfosfatemia, la anemia ha aumentado a un 29%, la hipertensión a un 77% y la mortalidad a los 5 años a un 46%, o sea, casi la mitad.
Y en el estadio 5 la hiperfosfatemia puede llegar hasta el 50%. eh, Casi todos los pacientes, una buena parte de los pacientes va a presentar anemia e hipertensión y tenemos una mortalidad a los 3 años del 14%. Entonces, ¿qué son el resto de cosas que usualmente asociamos a un paciente con enfermedad renal crónica? Son complicaciones debidas a la pérdida de otras funciones renales, además de las funciones secretora y excretora de las nefronas. Como recordamos que el riñón tiene varias funciones, entre ellas algunas metabólicas, endocrinas, secretoras, sintéticas, y bueno, no me voy a detener mucho en este cuadrito porque vamos a verlo un poco más detallado adelante. Y aquí, por ejemplo, una de las primeras complicaciones y más frecuentes tiene que ver con la regulación del sodio y la bulimia, porque sabemos que donde va el sodio va el agua y viceversa. Entonces, en el caso de la enfermedad renal crónica, puede tener dos comportamientos con el sodio. El primero puede presentarse con una disminución de la excreción de sodio, y si se retiene el sodio, entonces también se va a producir una retención de líquidos y con ello hipervolemia. Ahora, si acompañando a la disminución de la excreción de sodio tenemos también una disminución de la excreción de líquidos, la hipervolemia también se va a acompañar de una hiponatremia debido a que pues el sodio se va a encontrar diluido dentro del organismo. Y el otro escenario es que exista una disminución de la reabsorción de sodio y una disminución de la reabsorción de líquidos. En ese caso, el paciente se va a presentar con hipovolemia, y este caso es bastante importante porque esta hipovolemia puede provocar también, como recordamos, es una de las causas de lesión renal aguda prerrenal. Entonces puede provocar que una lesión renal aguda de causa prerrenal se superponga a una enfermedad renal crónica y agudizar el cuadro. Ahora, en cuanto al potasio, realmente el potasio no está como muy influido, muy alterado en la enfermedad renal crónica, porque su excreción está regulada principalmente por la aldosterona. Y además, en caso de que exista una disminución de la excreción renal, el potasio también puede eliminarse por vía gastrointestinal. Entonces, ¿en qué casos se puede producir una hiperpotasemia? Cuando el paciente experimente un aumento en la ingesta de potasio o un aumento en la producción, como puede ser eh, el caso de que reciba transfusiones sanguíneas o cuadros de hemólisis o presente cuadros de hemólisis, y también con una disminución de la excreción, como puede ser en el caso de la administración de diuréticos ahorradores de potasio o de fármacos que disminuyan la excreción de potasio. Y también puede ocurrir una hipopotasemia en los casos donde exista una disminución de la ingesta cuando se administran dosis elevadas de diuréticos perdedores de potasio o cuando existan pérdidas gastrointestinales excesivas. En cuanto al equilibrio ácido básico, pues en la enfermedad renal crónica puede presentarse una acidosis metabólica inicialmente sin desequilibrio aniónico, y esta acidosis metabólica va a estar debida a una disminución de la excreción de protones de hidrógeno. Esta disminución de protones de hidrógeno va a ocurrir debido a que estos pacientes eh, tienen una, bueno, disminución de la producción de amoníaco, y al estar disminuido también es menor la cantidad de amoníaco que puede unirse a los protones para ser excretados. Ahora bien, si a esa disminución de la producción de amoníaco le agregamos una hiperpotasemia por una de las situaciones mencionadas anteriormente, tenemos que la acidosis puede complicarse. Y si además existe una disminución de la excreción de otro tipo de ácidos, esa acidosis metabólica inicialmente sin desequilibrio aniónico va a pasar a ser una acidosis con desequilibrio aniónico debido a la retención de aniones orgánicos.
Ahora, otro tipo de complicaciones también relacionadas con los electrolitos tienen que ver con el fosfato y el calcio. Estos principalmente relacionados a osteopatías, que se pueden clasificar como de gran recambio óseo y de bajo recambio óseo, dependiendo de la actividad de- sobre los osteoblastos y los osteoclastos que se realice. En cuanto a las de gran recambio óseo, básicamente se van a deber a una disminución de la excreción de fosfato y una disminución de la síntesis renal de vitamina D, que van a provocar una retención de fosfato e hiperfosfatemia y una disminución de la absorción de calcio e hipocalcemia. Entonces, estas dos eh, estados de hiperfosfatemia y de hipocalcemia van a producir a nivel de las glándulas paratiroides una hiperplasia de las mismas. Esto va a provocar un cuadro de hiperparatiroidismo secundario, una mayor producción de hormona paratiroidea y esta cuadros de osteodistrofia renal. Y en los cuadros de bajo recambio óseo vamos a tener principalmente una enfermedad ósea dinámica y una osteomalacia debido, pues, más que a un recambio, a un depósito de fosfato y calcio en lugares ectópicos. Luego, además de estas eh, complicaciones con manifestaciones clínicas, tenemos que la retención de metabolitos, de desechos metabólicos, puede provocar un cuadro conocido como síndrome urémico que va a tener manifestaciones a nivel sistémico. Aquí podemos ver que ah, prácticamente, bueno, que abarca una buena parte de los sistemas y vamos a hacer énfasis en los principales que menciona Harrison también. A nivel del sistema cardiovascular, primeramente, podemos ver que los pacientes con enfermedad renal crónica pueden desarrollar un cuadro de hipertensión. Inicialmente, debido a las alteraciones en la circulación renal, a las alteraciones del eje renina-angiotensina-aldosterona y asociada a ella también, bueno, otra causa de la hipertensión podría ser también el aumento de la bulimia debido a la retención de sodio y líquidos. Además, esta hipertensión puede provocar una hipertrofia ventricular izquierda y una miocardiopatía dilatada, que son los principales factores de riesgo de complicaciones y muerte en este tipo de complicaciones. Luego, también podemos ver una enfermedad vascular isquémica que puede verse exacerbada o producida principalmente por los factores de riesgo tradicionales para la misma y los no tradicionales, que son aquellos que se ven exacerbados o provocados o desencadenados por los cambios que ocurren en la enfermedad renal crónica, a alteraciones hematológicas como la anemia, estados de hipercoagulabilidad, aterosclerosis y así. Y bueno, algo como curioso es que en los pacientes con enfermedad renal crónica, las troponinas cardíacas suelen encontrarse, en ocasiones se pueden encontrar elevadas sin necesidad de que haya existido un cuadro isquémico previo. Entonces, en estos pacientes se dificulta un poco la identificación de la cardiopatía isquémica y puede ser de bastante utilidad, más que realizar una medición única de las troponinas, realizar una medición seriada. Y si observamos que los valores de troponina se mantienen constantes, entonces es poco probable que el paciente haya experimentado un cuadro de isquemia. Y en cambio, si encontramos una alteración en esos niveles, un descenso de las troponinas, pues es probable que sí hayan aumentado y ya el cuadro haya pasado hace algún tiempito. Luego también tenemos insuficiencia cardíaca y edema pulmonar que pueden ser consecuencia de la cardiopatía isquémica, de los cambios patológicos de la cardiopatía isquémica y de la hipertrofia ventricular izquierda o la miocardiopatía dilatada y la retención de sodio y líquidos, es decir, que la hipervolemia asociada a la disfunción hemodinámica del corazón en su función de bomba puede culminar en una insuficiencia cardíaca y esta en un edema pulmonar.
Además, debido a los trastornos de los electrolitos y alteraciones de la excitabilidad por acumulación de desechos metabólicos, pueden producirse alteraciones del ritmo cardíaco y enfermedad pericárdica. En cuanto a alteraciones hematológicas, en los pacientes con enfermedad renal crónica están alterados las tres líneas celulares. Tenemos, bueno, recordamos que el riñón es el lugar de mayor producción de eritropoyetina. Entonces, al verse afectado en la enfermedad renal crónica, se produce una disminución de la síntesis de eritropoyetina, con ello una disminución de la eritropoyesis y anemia normocítica normocrómica. En cuanto a la línea blanca, eh, pues los niveles de leucocitos permanecen normales y también ante infecciones se elevan, pero existe una disminución de la capacidad fagocítica de los mismos. Entonces, a pesar de que su cantidad no se ve afectada, sí existe una cierta tendencia a infecciones en estos pacientes. Y además, también en cuanto a el sistema inmunológico, en el paciente con enfermedad renal crónica existe un ambiente proinflamatorio que también va a provocar o exacerbar algunos cuadros también que pueden estar relacionados a la inflamación, como es la aterosclerosis. Y a nivel plaquetario existe una disfunción plaquetaria y aumento de la fragilidad capilar que termina o que conlleva a una mayor tendencia al sangrado de, procedente de una prolongación del tiempo de sangrado, menor actividad del factor plaquetario 3, anomalías de agregación y adherencia y un menor consumo de trombina. En cuanto a anomalías nutricionales y digestivas, debido a la retención de toxinas urémicas, el paciente puede presentar hedor urémico y disgeusia debido a la formación de amoníaco en la saliva y pues pérdida del gusto debido a la misma causa. Además, a nivel de la piel, se puede observar lo que es la escarcha urémica, que consiste en la cristalización o el depósito de estos desechos metabólicos en la piel que son excretados por el sudor y quedan en forma de depósito luego de que el mismo se evapora. A nivel del aparato digestivo como tal, puede ocurrir gastritis, duodenitis, ileitis, colitis o proctitis y enfermedad péptica y ulceraciones de mucosa. Además, cuadros de dolor, náuseas, vómitos y hemorragias. Y en cuanto a anomalías neuromusculares, pueden darse principalmente alteraciones del sistema nervioso central y del periférico, en donde en el sistema nervioso central vamos a encontrarnos con lo que es la encefalopatía urémica, que puede oscilar desde perturbaciones de la memoria y la concentración hasta pasar por un amplio abanico de otras manifestaciones y terminar en convulsiones y coma. Y en cuanto a las alteraciones del sistema nervioso periférico, nos vamos a encontrar con una neuropatía periférica que se va a manifestar tanto a nivel sensitivo como motor y puede asociarse como a un síndrome de piernas inquietas. Y esta neuropatía inicia en los miembros inferiores, en la porción distal, posteriormente va ascendiendo hacia la porción proximal y luego a los miembros superiores. En cuanto al diagnóstico, regresamos a la tablita de antes. El diagnóstico de la enfermedad renal crónica como tal se hace con base a estos criterios. Luego de haber establecido el diagnóstico de la enfermedad renal, vamos pues, bueno, vamos a hacer un poco más de énfasis al respecto. Entonces, eh, bueno, los estudios de laboratorio quizá ya los tenemos claros. Vamos a encontrar albuminuria, alteraciones del sedimento urinario, alteraciones de electrolitos o de desórdenes tubulares y antecedentes de trasplante renal. Entonces, eso quizá no exista mayor pérdida. No voy a entrar en valores ahorita. Quiero hacer un poco más de énfasis en estudios de imagen que podemos utilizar. Aquí tenemos eh, una ultrasonografía renal y podemos observar 4 estadios de la enfermedad renal crónica. Este primero corresponde a un estadio 1, donde podemos
de, podríamos decir que el riñón prácticamente se encuentra normal. Pero antes de entrar a clasificar la enfermedad renal a través de ultrasonografía, quizá también quisiera aprovechar esta imagen para aclarar que otros hallazgos característicos en la enfermedad renal crónica son una disminución del tamaño renal, eh, o la existencia de un solo riñón normal. Es decir, que puede ser que este riñón que estamos viendo esté bien, tenga su tamaño normal, la corteza y la médula se encuentren bien diferenciadas y pues básicamente sea un riñón normal, pero solamente sea uno. Entonces, la ausencia del otro riñón va a ser la causa de la enfermedad renal crónica en ese paciente. Entonces, en este caso, vemos aquí un riñón. Este es su eje longitudinal. Aquí podemos ver de manera más oscura en la corteza, aquí en el centro de la médula. Y podemos ver que es un poco hipoecoico. Podemos observar otro riñón. Vemos que se va volviendo más hiperecoico. Este correspondía a un estadio 1, este otro corresponde a un estadio 2. En este estadio el riñón ya se vuelve un poco más hiperecoico, la corteza se vuelve un poco más hiperecoica y pues el tamaño aún permanece normal. En el estadio 3 podemos ver aquí el riñón, va de aquí a más o menos por acá. Podemos ver que también se ha vuelto un poco más hiperecoico que en la imagen anterior y aún conserva el tamaño normal. Y en esta última, creo que aquí sí es como más fácil reconocer el riñón que se ha vuelto muy hiperecoico y a todo esto, esta ecogenicidad se compara con la de otros órganos como son el vaso y el hígado. Entonces aquí vemos que el riñón, la corteza se ha vuelto muy hiperecoica y también existe una pérdida de la diferenciación entre la corteza y la médula. O sea, muy difícilmente podemos diferenciar la corteza y la médula en esta imagen. Ahora, otras causas de enfermedad renal crónica son el riñón poliquístico, como podemos observar aquí. Este, aquí también se ve, bueno, tal vez no como esperaríamos, pero si podemos ver, este es el riñón, tiene la presencia de muchos quistes. Y aquí podemos ver que también la enfermedad renal crónica puede deberse a un cuadro obstructivo crónico que en este caso llegó a culminar en una hidronefrosis, donde vemos que el riñón va aproximadamente de aquí a aquí. Esta es la corteza, esta es la médula, esta es la pelvis que se encuentra dilatada y llena de orina. Aquí también podemos observar la corteza. Bueno, otro estudio que podemos utilizar es la biopsia y aquí vemos del lado izquierdo la imagen histológica de una muestra de tejido renal. Aquí podemos observar los glomérulos y los túbulos renales. Aquí del lado derecho vemos también una muestra de tejido renal, pero observamos que el glomérulo, a nivel del glomérulo, bueno, primeramente observamos que tiene una tinción diferente. Aquí se ha aplicado una tinción de Congo que, bueno, se sospechaba una amiloidosis, entonces la tinción de Congo, el colorante que se utiliza tiene una mayor afinidad por la proteína amiloide. Entonces, esa proteína también tiene una tendencia a acumularse dentro de los glomérulos y como podemos ver acá, se encuentra entre los espacios capilares. Luego, una vez hecho el diagnóstico de enfermedad renal crónica como tal, vamos a identificar la causa y para ello nos vamos a basar en la historia clínica y en el examen físico, donde vamos a investigar entre los antecedentes patológicos, la existencia de enfermedades anteriores, de diabetes, de hipertensión o antecedentes familiares de las mismas. Vamos a investigar el consumo de fármacos, si ha tenido un consumo prolongado o aumentado de AINES, o de IECAS o ARAS o de sustancias nefrotóxicas que pudieran provocar una lesión renal directa, una lesión renal tóxica directa. Y al examen físico, pues vamos
a fijarnos en la apariencia general, en la palidez que pueda presentar el paciente, en la presencia de edemas, en otros signos urémicos como la escarcha, el hedor urémico, la presencia de petequias o equimosis y pues así. En cuanto a la presión arterial, también vamos a medirla porque ya sabemos que está asociada a la enfermedad renal crónica, y el fondo de ojo porque podemos observar en estos casos un edema de papila que puede identificarse previamente y con eso podemos tener como cierta ventaja en el manejo de la enfermedad. Luego, en cuanto al tratamiento, pues como vimos, la enfermedad tiene muchas complicaciones y también es una enfermedad como tal, entonces lo dividí en un tratamiento específico de las complicaciones y un tratamiento general de la enfermedad. En cuanto al tratamiento específico de las complicaciones, vamos a empezar con las de los líquidos y electrolitos, donde si tenemos a un paciente con hipervolemia y a esa hipervolemia se asocia una hipernatremia, la primera medida que debemos implementar es la restricción dietética de sal, porque si al paciente pues le restringimos el consumo de sal, probablemente se acompaña de una mayor diuresis y pérdida de la volemia. Si no funciona la restricción dietética de sal, en los pacientes en estadios 1 y 2 podemos utilizar diuréticos tiacídicos. Si el paciente se encuentra en un estadio 3, 4 o 5, a esos diuréticos se le agregarían diuréticos de ASA, y si existiera resistencia a la administración de diuréticos, se puede o aumentar la dosis de los mismos o combinarlos con metolazona. Y si después de todo esto aún hay resistencia, la hipervolemia no cede, se debe considerar la terapia de sustitución renal. Si la hipervolemia se asocia a hiponatremia, es restricción, la medida a implementar es la restricción de líquidos. Y la restricción de líquidos, según, solo está indicada en este caso. En cuanto a la hiperpotasemia, algunas medidas para corregirla. Tenemos la restricción dietética de potasio, el uso de diuréticos perdedores de potasio, interrupción de la administración de complementos de potasio o de fármacos retenedores de potasio y el uso de resinas unidoras de potasio. Y si luego de todas estas medidas existe resistencia, también hay que considerar la terapia de sustitución renal. Ahorita no estoy haciendo como mucha énfasis en el manejo de los electrolitos porque si habrán visto la programación, mañana este sería el tema de mañana, electrolitos. En cuanto al equilibrio ácido básico, pues como es una acidosis metabólica y especialmente si está asociada a una hiponatremia, puede ser bastante útil la administración de bicarbonato de sodio. En cuanto a las alteraciones del metabolismo de fosfato y fósforo, realmente la principal medida a implementar es la prevención. No deberíamos permitir o deberíamos actuar antes de que ocurra la hiperplasia de la glándula paratiroides y el hiperparatiroidismo secundario, porque en este punto es bastante difícil de tratar. Sin embargo, algunas de las medidas que se pueden implementar son la restricción dietética de fósforo, siempre el uso de sustancias que se unan al fósforo y la administración de análogos de calcitriol, que al tiempo que provocan un aumento del calcio, también provocan una retroalimentación negativa a nivel de la glándula paratiroides y la producción de hormona paratiroidea. En cuanto a las alteraciones hematológicas, en el caso de la anemia, pues se administrarían agentes estimulantes de la eritropoyetina, pero antes de hacerlo, nos tenemos que asegurar que la concentración de hierro pues se encuentre dentro de los valores normales, así como de otros cofactores como la vitamina B12 y ácido fólico, para asegurarnos de que la eritropoyesis ocurra de manera apropiada. Luego, si la administración de eritropoyetina o estimulantes de la eritropoyetina no funciona, se consideraría eh, la, la realización de transfusiones sanguíneas. Y en el caso de las alteraciones de la coagulación, pues podemos utilizar desmopresina, crioprecipitados, estrógenos intravenosos, transfusiones o diálisis. Y en cuanto a las anomalías cardiovasculares, tenemos como los principales objetivos, primeramente, la reducción de la presión arterial
para lo cual sí, la principal medida sería la restricción de sodio y la administración de diuréticos. Sin embargo, si a pesar de esto persiste la presión arterial elevada, podemos agregar un antihipertensivo, como en cualquier caso normal, pero de preferencia podemos utilizar IECAS o ARA2, debido a que estos actúan principalmente a nivel de la vasculatura renal, a nivel de la arteriola deferente principalmente. Y de esta manera, de lo que nos aseguramos es de que exista una disminución de la proteinuria y de la presión capilar intraglomerular, con el fin, pues, de disminuir ambas y de esta manera tratar de controlar la progresión de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, bueno, estos antihipertensivos pueden utilizarse juntos o combinados, pero al utilizarlos combinados también se asocian a el aparecimiento de complicaciones cardiovasculares. Y si estos antihipertensivos no funcionaran, podemos probar con otro tipo de antihipertensivos diferentes, y esto nos indicaría también a qué nivel se encuentra principalmente el compromiso o la causa de la hipertensión. Por ejemplo, si no funcionan los IECA ni los ARAS, entonces vamos a saber que la causa no se encuentra a nivel glomerular, sino que pueda ser principalmente debida a una hipertensión sistémica más que intraglomerular. Luego, el tratamiento o control de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales a través de cambios en los estilos de vida o el uso de hipolipemiantes. Y si llegara a ser necesario, en el caso de presentarse una enfermedad pericárdica o un derrame pericárdico debido al síndrome urémico, diálisis o drenaje pericárdico en el caso del derrame. Y bueno, esto es otro tipo de medidas. Aquí luego del control de la presión arterial, tenemos que controlar la dosis de los fármacos con excreción renal, que sabemos que muchos de los fármacos, muchas de las hormonas, muchos de los metabolitos que se producen en el cuerpo tienen excreción renal. Entonces, en estos pacientes, debido a la disminución de la excreción de los mismos, puede ser necesario ajustar la dosis y disminuirla para evitar que la disminución de la eliminación y consecuente retención de los mismos ocasione mayores efectos adversos. Y como último paso sería la preparación para el trasplante renal o terapia sustitutiva renal. Y pues eso, entonces, la verdad quería hablarles un poco más sobre diálisis, pero creo que será para otra ocasión. Y por último, terminamos con el pronóstico, donde podemos ver que para hablar del mismo nos vamos a basar en la clasificación con base a los estadios de la enfermedad renal crónica, pero también vamos a incluir una clasificación especial que considera los niveles de albúmina, de la albuminuria, donde tenemos que los pacientes con una albuminuria menor a 30 miligramos sobre gramo o menor a 3 miligramos sobre milimol se clasifican como A1, aquellos con una albuminuria de 30 a 300 miligramos sobre gramo como A2, y aquellos con una albuminuria mayor a 300 miligramos sobre gramo A3. Entonces, en los pacientes con una enfermedad renal crónica en estadios 1 y 2 y una categoría de albuminuria de A1, el pronóstico es bueno. Existe un bajo riesgo de desarrollo de complicaciones. En cambio, en los pacientes en estadio 3A y una albuminuria A1, o aquellos pacientes en estadios 1 y 2 y una albuminuria A2, el riesgo de desarrollo de complicaciones es moderado. En aquellos pacientes con estadio 3, categorías de albuminuria A1 o 3B, perdón, estadio 3A y albuminuria A2 y estadios 1 y 2 y con albuminuria A3, el riesgo es alto, y en todos los demás el riesgo es muy alto de desarrollar complicaciones. Y pues eso era todo lo que les tenía preparado
Así que muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, con gusto trataré de resolverla. Y eso sería todo. Muchas gracias.